Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, espero que tengan una tarde y un día súper bendecido. Como ustedes verán, nosotros venimos regalándoles muchos libros que nos regala el Pastor Bernardo. Algunos tratamos de trabajarlo en los equipos, otros no llegamos a trabajarlos en los equipos porque es mucho el material, mucha la herramienta, mucho Cristo lo que llega a nuestra vida y bueno, por cuestiones de tiempos naturales a veces no llegamos a trabajarlo. Entonces se nos había ocurrido que podíamos hacer algo diferente con el libro de Jonás. Vamos a ir trabajándolo de esta manera, vamos a hacer videitos con los capítulos y nada, vamos a tratar de ir interactuando, de ir sacándonos las dudas. Yo voy a dejarlo grabado, pero ustedes a medida que lo vayan escuchando pueden ir haciendo consultas, pueden ir dando su opinión, su experiencia a través del tema, contándonos si se sienten identificados, si se ven reflejados con esta historia y cómo el Señor trabaja en sus vidas. Así, si todos interactuamos y todos contamos nuestra experiencia, vamos a ir creciendo un poquito más todos juntos. ¿Les parece? Otra cosita que les quería contar es que yo voy a leerles el capítulo del libro que escribió el Pastor Bernardo, pero como digo, siempre en los equipos y cuando me toca dar una palabra en las reuniones generales, ustedes siempre busquen en la palabra. Yo voy a leer el capítulo, ustedes en su casa lean la Biblia, lean el capítulo 1, en este caso, del libro de Jonás, porque además de lo que el Señor le reveló al pastor Bernardo, el Señor tiene mucho más para cada uno de manera personal. Entonces está muy bueno que puedan descubrirlo en su intimidad con el Señor. ¿Sí? Así que vamos a ir comenzando, pero no dejen de leer el capítulo y como digo siempre, cada versículo que soltamos, cada palabra que soltamos, ustedes corrobórenla con la palabra del Señor, porque el Señor siempre agrega a la revelación que nos viene a través de otros, ¿sí? El capítulo empieza así: sencillamente no y punto. No fue la palabra que usó Jonás, una que usamos todos y muchas veces. Una palabra que indica un límite, un muro, una valla. Un vocablo que es breve para escribir, pero extenso en su definición. No, nada más que decir. Y yo acá, al empezar el libro nomás, pensaba en dos puntos diferentes. ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando nos encontramos con esos no? ¿Sí? No por esto, no por lo otro. A veces nos hacen sentir devastados, a veces nos hacen sentir incomprendidos, pero hay algo más profundo que eso, y es cuando nosotros le decimos el no al Señor. Desde que nacemos aprendemos a usar esa palabra. A veces la usamos bien, a veces la usamos mal. Hemos dicho no cuando deberíamos haber dicho sí, y otras veces hemos dicho sí cuando deberíamos haber dicho no. No a veces va acompañado de una explicación. No porque me pasó tal cosa, no porque me parece la otra. Y en otras ocasiones es sencillamente no y punto. Esta palabra es enorme, sin límites, cuando es dicha a Dios. No a Él significa cerrarnos el cielo, cerrarnos a su amor, a su presencia. Y esto es tremendo, porque el Señor siempre tiene cosas para darnos y cuando Él nos pide algo, nos pide para que nosotros podamos crecer, para poder bendecirnos, para poder transformarnos, y nosotros le cerramos las puertas.
No es una palabra muy cara y de grandes consecuencias. Así le dijo sencillamente Jonás al Señor. Vino la palabra, ve, y Jonás dijo no. Dios le dijo, levántate, y Jonás se levantó, pero para ir al otro lado de donde Dios le pidió, al lado totalmente opuesto. En muchas ocasiones, Jonás somos todos. Representa la carne, la cual recibe la palabra para ser obedecida. Sin embargo, la carne siempre es desobediente. Lo hago a mi manera, no tengo tiempo. Sí, pero después no lo hacemos. Hago según mi parecer. Me voy en silencio y no respondo. Jonás no habló, no le dijo, Señor, no, como Pedro cuando vio la visión. Jonás no dijo nada. En silencio le gritó el no. Dios le habló a Jonás, vino la palabra y le dijo, así también dice la Escritura. Vino palabra a Jeremías, Ezequiel, Oseas, Joel, Sofonías. Hay un montón de palabras donde el Señor dice, así dijo Jehová. Y acá va enumerando un montón, como en Josué 1:1, que dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a su hijo, habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, Miqueas 1:1, palabra de Jehová, vino a Miqueas de Moreset en días de Jotam, y así sucesivamente menciona un montón de lugares donde la palabra dice que el Señor habló con el pueblo. Pero Jonás no respondió. Así es la carne, maleducada, confrontativa, rebelde, desobediente, mala. Jonás no argumentó, no discutió, no pidió explicaciones, sino que simplemente, de manera silenciosa y orgullosa, le dio la espalda a la palabra que amorosamente le habló Dios. Así es el alma, no recibe y da la espalda a la voz amorosa que quiere abrazarnos. Aquí observamos cómo es Él y cómo es nuestra carne. Dos visiones, nuestra bajeza y su grandeza, nuestra miseria y su gracia. Más lo conozco y más lo exalto, y me doy cuenta de cuán pequeño soy. Dios habla, la carne hace silencio. Dios dice, levántate y ve, y la carne se levanta y va donde ella quiere. Dios le dice, ve a Nínive, la gran ciudad, allí hay una gran maldad, pero Jonás muestra que la ciudad de su corazón es mayor. Los ninivitas tienen maldad, no conocen a Dios, pero la carne que lo conoce tiene más maldad al punto de darle la espalda a quien nos amó primero. Y acá hay un punto que a mí me impactó mucho, no sé a vos ahí, cuando lo escuchaste, también está en la palabra, no recuerdo bien los versículos, donde dice, más vale me hubiera convenido no conocerte que conocerte y apartarme. Acá dice algo muy parecido, los ninivitas tenían maldad, pero no conocían a Dios. Pero conocerlo a Dios, conocer de su amor y decirle no y darle la espalda es mucho más tremendo todavía. ¿Cuántas cosas Dios le pidió a Jonás en el pasado y Jonás le dijo sí? Pero ahora que no le agradaba lo que se le pedía, le dijo no. Es decir, los otros sí del pasado en realidad fueron porque también la carne decidió bajo su propio deseo.
¿Cuántas veces le hemos dicho que sí al Señor? Sí, Señor, yo hago esto, Señor, vos me lo pedís, yo lo hago, yo hago esto, yo hago lo otro. Pero porque eso nos agradaba, la realidad es esa. Pero cuando nos pide algo que nos duele, algo que no nos gusta, ir a un lugar donde nos vamos a confrontar con cosas que no son de nuestro agrado, ahí le decimos que no. Entonces, todos los sí que dijimos, los dijimos en la carne, porque eran cosas que nos agradaban. Cuando tenemos que realmente decir sí y sacrificar nuestro yo, estamos diciendo que no. Entonces ahí vemos cuán viva tenemos nuestra carne. Y también tenemos una mentalidad geográfica. Acá dice, ¿por qué Jonás quería ir a Tarsis? Para escapar de la presencia del Señor. Pero Jonás tenía una mentalidad geográfica, local. Dios estaba en Israel, pero no en Tarsis, parece. Acá está, pero acá no. Todos somos Jonás. Cuando uno les pregunta a las personas en la iglesia cuántos han dicho malas palabras dentro de una iglesia, nadie levanta la mano. Pero cuando uno pregunta afuera cuántos han hecho esas expresiones o han hecho cosas incorrectas, unos cuantos se atreven a levantar la mano. ¿Por qué creemos que Dios no está en la iglesia, que no nos oye? Y cuántas personas hemos visto a lo largo del ministerio que se separan y comienzan a vivir con alguien, por ejemplo, y dejan de venir a la iglesia porque creen que afuera Dios no ve lo que están haciendo. Por eso debe morir en nosotros la mentalidad de un Dios geográfico. Dios está en todos lados. No importa lo que te pongas, no importa lo que te digas, no importa con quién te juntes, Dios siempre te ve. Dios no es que está acá y acá no. Dios siempre está y Dios siempre te ve. Y Jonás escapó, dice acá. Dios le dijo de ir a Nínive y Jonás fue hacia el lado contrario, Jope. Nínive estaba a 80 kilómetros al norte, pero él se fue a 320 kilómetros. Así es la carne de todos, porque Jonás somos todos. No solo digo que no, sino que además hago lo opuesto. Jonás gastó dinero y tiempo para huir. La carne siempre es costosa. Siempre trae pérdidas. Se fue, bajó a Jope y tomó su barco. La carne encuentra todo servido. ¿Nunca pensaste, cuando hago las cosas a mi manera, soluciono más rápido? Es eso, es la carne. La carne siempre va a encontrar todo servido. Justo estaba el barco donde él quería ir, tenía el dinero para el pasaje. Dice la carne, así lo siento en mi corazón. Tengo paz con lo que hago. Esa frase es muy traicionera. La misma Biblia nos dice, engañoso es el corazón del hombre. Y muchas veces tomamos decisiones donde nos da paz, pero porque estamos haciendo lo que nos gusta, no porque estamos haciendo la voluntad de Dios. Huir lejos de su presencia, sin embargo, no es tan fácil. Dios siempre hace una contrarrespuesta. La carne no lo puede vencer. Dios le dijo, levántate y ve. Jonás se levantó para huir de Dios, y Dios levantó un gran viento. Allí mismo empezó el trato con Dios. Y la tormenta comenzó. ¿No me contestás, Jonás? Ok, dijo Dios, no te librarás de mí tan fácilmente. Nosotros hicimos un pacto y no te dejaré hasta formar a Cristo en tu vida. Qué lindo, ¿no? Y qué real. Cuántas veces queremos escaparnos, no le hacemos caso,
pero el Señor insiste, 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 porque su amor es incomparable, su amor es eterno. Él nos amó primero y Él hizo un pacto con nuestra vida cuando recibimos al Señor de que no nos va a dejar hasta que Cristo se refleje a través nuestro. Acá dice que el pastor Bernardo ora para que al leer a Jonás leas tu vida y la mía. La carne es la misma en todos. No aprovecha para nada. No hay nada bueno en nuestro Adán. Nuestra alma caída no sabe, ni quiere, ni puede obedecer a Dios. En medio de la tormenta, los marineros llenos de miedo comenzaron a expresar su fe en sus dioses. Ellos hablaron, gritaron y Jonás permanecía durmiendo, porque la carne solo desea su placer. La carne siempre nos hace descender. Así fue como Jonás bajó a Jope, bajó al barco, bajó al interior, para luego bajar al mar, al pez, a la muerte. Jonás dormía porque su espíritu dormía. Y cuando leía estas frases acá, bajó, 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 me acordaba cuando el pastor Bernardo el otro día nos contaba que el mal va en efecto dominó, ¿sí? Una cosa fue empujando la otra y Jonás fue cada vez más bajo, cada vez más bajo, cada vez más bajo. Pero eso lleva a un trato con Dios. Y te lo voy a dejar acá por ahora, así trabajamos este poquito que te leí, pero que tiene cosas muy valiosas para que te veas identificado, para que las charlemos, para que podamos llevar a la cruz. Y nada, contanos ahí todo lo que experimentaste a través de esta lectura y mañana o pasado seguimos cuando comienza el trato de Dios en Jonás y en nuestras vidas. ¿Te parece? Sigo escuchando tus comentarios, así que te bendecimos y seguinos en esto, porque va a ser de mucha bendición para tu vida. Amén. Chaucito, hasta mañana.